¿Existe una verdadera obsesión con Israel en el mundo musulmán? Y no comenzó con la guerra en Gaza. Y no tiene muy poco que ver con los palestinos. Irán se encuentra a 2.000 kilómetros de distancia de Israel. Hay dos países entre sí e Israel. Los iraníes ni siquiera son árabes y sus líderes han estado pidiendo públicamente la destrucción de Israel durante décadas. Y si crees que les importan los palestinos, no podrías estar más equivocado. Los iraníes han matado a cerca de 1 millón de árabes en los últimos 40 años en conflictos con Irak, Siria y Yemen. Y hablando de Yemen, un país que está a más de 1.000 kilómetros de distancia de Israel, ¿qué tienen los hutíes en su bandera? Muerte a Israel y muerte a los judíos. El mayor conflicto en el Medio Oriente hoy en día es la guerra en Yemen. Aproximadamente 500.000 de personas han muerto allí. Pero no ves ninguna manifestación en países musulmanes o comunidades musulmanas. Mira el titular de Al Jazeera hoy. Y este de ayer, y el día anterior, y el día anterior, y así sucesivamente. Según Al Jazeera, lo único que está sucediendo en el mundo es Israel matando civiles. A veces me pregunto, ¿cuántos yemeníes necesitan morir para que los estudiantes pro-árabes en los Estados Unidos comiencen a protestar? No es suficiente con 500.000 muertos. 1 millón, 2 millones los llevarían a las calles. ¿Cuántos musulmanes necesitan ser asesinados por otros musulmanes para que los musulmanes empiecen a hablar de ello, la mitad de lo que hablan sobre Israel? No necesitas ir muy lejos para comprobar si tengo razón o no. Echa un vistazo a los canales de YouTube de comentaristas musulmanes como Muhammad Hijab, Mahdi Hassan, Bassem Youssef, el escéptico musulmán Smile 2 Jana. Todos están obsesionados con Israel. Y los judíos, 0% de ellos están hablando sobre los mayores conflictos en el Medio Oriente hoy en día. Yemen y Siria. Si sigues los medios árabes y musulmanes, se te perdonará por pensar que Israel es del tamaño de Asia. Ahora, este no es el primer video político que hago, así que ya sé cuáles serán algunos de los comentarios. 2 errores no hacen un acierto. Israel debe detener el genocidio. En primer lugar, no hay genocidio y te invito a que revises las cifras. El número de árabes en Gaza y en la ribera occidental y desde el río hasta el mar ha aumentado. Si quieres hablar de genocidio, mira las cifras de judíos, cristianos, hindúes y todas las demás minorías en todos los países musulmanes. Ahí es donde encontrarás las cifras genocidas. Pero no te quedes solo con mi palabra. Después de todo, solo soy un sionista acérrimo con un fuerte acento hebreo. Comprueba el número de cristianos y judíos que viven en Líbano, Siria, Irak o Irán hoy, en comparación con hace 50 años. Comprueba el número de hindúes que viven en Pakistán. Decenas de miles de cristianos negros han sido asesinados en Nigeria por musulmanes en los últimos años. Y todo está muerto tranquilo en el frente occidental. Los profesores universitarios no lo enseñan. Los estudiantes no protestan sobre esto. Los medios no informan al respecto. Si hay un accidente y una persona muere y la gente se indigna y participa en manifestaciones o incluso disturbios, y hay otro accidente en el otro lado de la carretera y mueren 100 personas y nadie nunca habla de ello, entonces plantea una pregunta interesante. ¿Por qué los palestinos reciben 100 veces o 1000 veces más atención que cualquier otra persona? Permíteme resolver este misterio. La respuesta es que no tiene nada que ver con los palestinos y todo que ver con Israel y los judíos. En este video explicaré qué se esconde detrás de esta obsesión. Comenzaré con la religión y la historia. La sociedad musulmana es muy devota. En Occidente la religión no influye en la política. Pero solo porque vives en un estado secular no significa que todos los demás lo hagan. Aquí hay un ejemplo rápido. Hamás es el movimiento político líder en la sociedad palestina. La constitución de Hamás establece que Israel existirá hasta que el Islam lo borre. Por cierto, el Islam se menciona 136 veces en su documento. Las palabras Estado palestino se mencionan un total de 0 veces. Y para aquellos que dicen que cada religión tiene sus extremistas, los invito a participar en un desafío.
Iré a los asentamientos judíos más extremos y a las comunidades ultraortodoxas, me pararé en la plaza principal y gritaré que no hay Dios y que la Biblia no tiene sentido y que el rey David es una broma. Y tú harás lo mismo, pero en las comunidades musulmanas y gritarás sobre el Islam, el Corán y Mahoma. Propuse el mismo desafío a Hassanabi, un destacado streamer que hizo un video intentando desacreditar uno de los míos, pero no respondió. Me pregunto por qué. La sociedad musulmana es más religiosa y violenta, ambos lo sabemos. No me cuestiono el por qué. En la cosmovisión musulmana, el Islam fue destinado a reemplazar al judaísmo y cristianismo. Y puedes ver esto en cada aspecto de su religión. Donde los judíos tenían un templo en Jerusalén, los musulmanes llegaron y dijeron, no, este es en realidad el lugar donde Mahoma ascendió al cielo, a pesar de que Jerusalén ni siquiera se menciona en el Corán. El Waqf, las autoridades musulmanas han confirmado esto ellos mismos. No es mi perspectiva judía. Muchas historias en el Corán fueron tomadas de la Biblia judía. Adán, Noé, Abraham, Moisés. Los musulmanes hicieron lo mismo con Jesús y muchas iglesias se convirtieron en mezquitas. Esta fue una forma de demostrar la superioridad del Islam. En la cosmovisión musulmana, todo el mundo debería ser musulmán. Por ahora está dividido en dos. Dar al-Islam, la casa del Islam, y Dar al-Harb, la casa de la guerra. Dar al-Islam son todos los países que son musulmanes. Se puede permitir que los judíos y cristianos permanezcan vivos, pero se les trata como dhimmis o ciudadanos de segunda clase y tienen que pagar un impuesto adicional llamado jizya. En general, a aquellos que no son musulmanes se les llama kafir, que puede traducirse como infieles. Aquellos que no creen deben convertirse o enfrentarse a la ejecución. Y si alejas la vista y observas todos los países musulmanes en su conjunto, verás que no hay una sola minoría religiosa o étnica que no esté sufriendo bajo el gobierno musulmán. Muéstrame un país musulmán donde la población cristiana esté creciendo o la población judía o hindú. Dar al-Harb, la tierra de guerra, son todas las partes del mundo que aún no son musulmanas. Si lo que estoy diciendo es nuevo para ti, si nunca has escuchado los términos Dar al-Islam, Dar al-Harb, dhimmi, kafir, jizya, entonces sabes muy poco. Pero eso no es tu culpa. Podrías ver miles de informes en Cable News Network y British Broadcasting Corporation y no escuchar estos términos islámicos básicos. Revisemos la historia. A partir del séptimo siglo, el Islam se extendió muy rápidamente, colonizando vastas partes de Asia y África, y estuvo cerca de hacer lo mismo en Europa. Los judíos y cristianos vivieron como dhimmis y pagaron la jizya durante más de 1000 años. En Marruecos, los judíos estaban obligados a vivir en guetos llamados malak, donde estaban sujetos a reglas humillantes que variaban según el lugar. Y en algunas ciudades no se les permitía entrar a su plaza principal o montar a caballo. Los judíos enfrentaron pogromos y fueron forzados a convertirse al Islam o exiliarse en Marruecos, Yemen e Irán. Los musulmanes vieron esto como una señal de superioridad. Era una señal de que el Islam había derrotado a los miserables judíos. Pero luego, después de 1200 años, los judíos, el pueblo inferior, reclamaron soberanía. Y no solo lo reclamaron, sino que lo hicieron en su tierra ancestral, un lugar que estaba bajo el dominio musulmán. Según el Islam, cualquier tierra que conquisten les pertenece para siempre. Por cierto, ven a España como una tierra islámica porque la colonizaron en el siglo VIII. A mis amigos españoles, el oeste es el siguiente. Y serás el primero en la fila. Así que los judíos no reclamaron cualquier tierra vieja, sino que volvieron a su tierra ancestral, donde los musulmanes han impuesto su propia nueva tradición. Así que mientras se sientan aquellos a los que han derrotado, están volviendo, lo que impulsa esta obsesión. El mayor símbolo de esta obsesión es la cúpula de la roca y el complejo de Al-Aqsa. Si los judíos tenían su templo allí y luego los musulmanes dijeron, no, este es en realidad el lugar donde Mahoma ascendió al cielo y ahora los judíos están de vuelta, ¿qué sucede con su lugar sagrado? Ahora los judíos no dañaron el monte del templo y como un gesto de buena voluntad, los israelíes permitieron que el Waqf, las autoridades musulmanas, se quedaran allí. Pero muchos musulmanes temían que los judíos les hicieran lo que habían hecho y están haciendo a otros, conquistándolos y destruyéndolos. En los 19 años que los jordanos gobernaron la ciudad vieja de Jerusalén, no permitieron que los judíos visitaran el muro occidental o el monte del templo.
Por ende, muchos musulmanes temen que los judíos actúen como ellos lo harían, y ese es el corazón de su obsesión. Y a eso necesitas agregar que los judíos, los dinis, los ciudadanos de segunda clase, tienen éxito. Mientras que el mundo musulmán está, no en un gran lugar, digamos. No hay democracia, muchos conflictos internos, pobreza, falta de innovación. Incluso Qatar y Dubái son ricos porque están sentados en enormes reservas de petróleo. Así que construyen el edificio más alto, el centro comercial más grande y un hotel de 8 estrellas. ¡Wow! Pero todos son dictaduras musulmanas extremas. Lo que encuentro asombroso no es solo la obsesión que tienen con Israel, sino también la forma en que culpan al Occidente por todos sus problemas. Todos los youtubers musulmanes que mencioné viven en Occidente, por supuesto, y acusan a Israel de genocidio, apartheid y limpieza étnica, todas las cosas que están haciendo a los judíos y cristianos. Y están acusando al Occidente de islamofobia, extremistas de derecha y colonialismo, por supuesto. No se toman un momento para echar un buen vistazo a sus propias sociedades sikh. Odian al Occidente y sus valores, pero todos quieren vivir en el Occidente. Si quieres la ley Sharia, ve a dónde se implementa y diviértete. Afganistán está llamando. Pero ese es un tema para otro video. Si te gusta este video, te encantará mi nuevo curso intensivo de Jerusalén. No volveré a ser guía en el corto plazo, así que he condensado toda mi experiencia como guía en Jerusalén en un solo curso. Fantástico, ¿visitarás Jerusalén mientras apoyas mis videos políticos? Es una situación en la que todos ganan. Pondré el enlace aquí abajo. Por favor, comparte este video con cualquier amigo o familiar que esté un poco confundido acerca de Israel y lo que realmente está sucediendo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.